Hola, en este video llenaremos el cuestionario sociodemográfico e historia clínica que integra la última parte de la encuesta sobre lactancia materna. Al igual que en los otros cuestionarios, la mayoría de las preguntas son de opción múltiple. Preguntaremos tal y como aparece la pregunta y a continuación leeremos a la entrevistada las opciones de respuesta para que ella elija. Iniciamos con cuál es su estado civil, con opciones de respuesta: soltera, casada, viuda, unión libre. Elegiré alguna al azar para irte mostrando las demás preguntas. Y sobre el ingreso familiar nos da como opciones de respuesta: mayor al salario mínimo, igual o menor al salario mínimo. Es importante que sepas que el salario mínimo actual es de 141 pesos con 70 centavos diarios. La pregunta de cuál es el ingreso diario aproximado debe ser leída tal cual, y si ella no sabe cuál es el salario mínimo, deberás especificarle a cuánto equivale para que pueda elegir la opción que más adecue a su situación. Vamos a elegir alguna de ellas para dar clic en siguiente. A continuación, requeriremos los datos de los jefes de familia. Aquí preguntaremos su edad en meses cumplidos, como lo observas aquí, el área laboral en la que se enmarca la ocupación de los jefes de familia, su escolaridad y si presentan alguna discapacidad física o alguna enfermedad crónica. Estos datos se van a preguntar tanto del padre o jefe de familia como de la madre o jefa. En pantalla estás viendo el apartado para el padre o jefe de familia. Voy a anotar algunos datos para que podamos continuar sobre el cuestionario. Supongamos que tiene 32 años, que pues su trabajo está en un área administrativa, que estudió hasta la universidad y que no tiene ninguna discapacidad física como ceguera, sordera o hipacusia, y tampoco tiene diabetes o hipertensión. Sobre la discapacidad física, recuerda que utilizar lentes no forma parte de la discapacidad. Entonces, si utiliza lentes, no hay discapacidad física. Vamos a dar clic en siguiente y nos va a pedir ahora los mismos datos, pero de la madre o jefa de familia. Los voy a llenar para poder continuar dentro del cuestionario. Ella tiene 28 años, imaginemos que trabaja en un área vinculada a la educación, que estudió hasta la universidad y que tampoco tiene ni discapacidad física ni enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. Voy a dar clic en siguiente. A continuación, me va a hacer algunas preguntas sobre los datos del niño. Aquí preguntaremos el sexo del bebé, su fecha de nacimiento, si el nacimiento fue a término, es decir, nacido a las 37 o más semanas de embarazo, o prematuro, si nació antes de las 37 semanas. También preguntaremos si la institución que atendió el parto fue pública o privada, y el peso al nacer en gramos y la talla al nacer del bebé en centímetros. Voy a llenar estos datos para poder continuar mostrándote el cuestionario. Imaginemos que su bebé es un hombre. Ya lo habíamos especificado, pero vamos a suponer aquí, ¿no?, que nació el 12 de, perdón, en diciembre, el primer día de diciembre del 2020, que fue un nacimiento prematuro, es decir, que nació antes de las 37 semanas, que se atendió en una institución pública y que a lo mejor su peso fue de 2.500 gramos y su talla de 45 centímetros. Vamos a dar clic en siguiente y a continuación vamos a ver que se nos hacen algunas preguntas con relación al parto. Aquí preguntaremos el tipo de parto que tuvo, si hubo alguna complicación durante el embarazo y si hubo contacto piel a piel desnuda del bebé y la madre, y si ésta alimentó a su bebé la primera hora después de que ocurrió el parto. Sobre la pregunta ¿qué tipo de parto tuvo?,
las opciones de respuesta son parto natural, normal, eutóxico, quiere decir que no tuvo complicaciones, cesárea y fórceps. Aunque el uso de fórceps ya es muy raro, es importante considerarlo. El uso de fórceps es cuando se emplean las pinzas especiales para la extracción del bebé por parto. Vamos a suponer que este bebé nació por cesárea y vamos a leer a continuación las opciones de respuesta para las complicaciones durante el parto, que son de las complicaciones más comunes que nos podríamos encontrar: hipertensión arterial, diabetes gestacional, alguna hemorragia, sufrimiento fetal, es decir, el bebé tenía enredado el cordón umbilical en el cuello, defecó en el líquido amniótico, etc. Ruptura prematura de membranas, es decir, se le rompió la placenta antes de tiempo. Retraso en la dilatación, no tuvo dilatación y por tanto esto generó una complicación al parto, o no tuvo ninguna complicación. Vamos a imaginar que a lo mejor no tuvo ningún tipo de complicación. Después preguntamos si inmediatamente después del parto tuvo contacto piel a piel con su bebé. Vamos a imaginar que no pasó. Y si lo amamantó después de la primera hora después del parto. Vamos a imaginar que esto sí lo hizo. Sobre los antecedentes clínicos desde el momento del nacimiento, preguntaremos si el bebé o la madre han sido hospitalizados. Por ejemplo, aquí, ¿su bebé ha sido hospitalizado en algún momento? Vamos a imaginar que no. Y a continuación, preguntaremos sobre la alimentación y sueño. Aquí, las preguntas están enfocadas a saber cuál es el número de veces que le da de comer al día a su hijo en la edad en la que se encuentra. Luego, cuánto tiempo tarda comiendo en cada seno y finalmente si alimenta a su bebé durante las noches. En el caso de cuántas veces le da de comer en el día, lo anotaremos con número, pero es importante recordar que este número cambia de acuerdo con la edad, por lo que es importante decirle a la madre que nos indique aproximadamente cuántas veces come, considerando la edad actual, en este momento, en el momento en el que estamos haciendo la entrevista. Voy a colocar algún número al azar. En la siguiente pregunta, sobre cuánto tiempo tarda comiendo en cada seno aproximadamente, por ejemplo, imaginemos que la mamá nos menciona que tarda 30 minutos en alimentar a su bebé pegándolo a los dos pechos. Esto quiere decir que la respuesta en esta pregunta sería 15, es decir, 15 minutos en cada seno, porque ella nos comentó que tarda 30 minutos en alimentar a su bebé pegándolo a los dos pechos. Entonces, en la pregunta anotaré simplemente la duración en cada seno, 15 minutos. En caso de que la madre lo alimente con fórmula láctea, es cuando yo voy a poder anotar un número 0. Esto va a indicarnos a los colaboradores que hay alimentación con fórmula. Y finalmente, si alimenta a su bebé por las noches. Vamos a ponerle que sí, para dar clic en siguiente. Por último, sobre los antecedentes prenatales, ginecológicos y los hábitos de la madre durante el embarazo, vamos a preguntar si el embarazo fue planeado, sí o no, si ha tenido abortos previos, sí o no, cuántos embarazos previos a su bebé ha tenido, con una respuesta en número, puede ser 0 porque es su primer hijo, o pueden ser 2 porque tiene otros 2 hijos anteriores, o el número que se requiera. ¿Recibió atención médica durante el embarazo? Tenemos las opciones de respuesta: sí, antes y durante el embarazo, sí durante el embarazo o no recibí atención médica. Vamos a suponer que fue antes y durante el embarazo, es decir, que se preparó para embarazarse y por eso fue antes, y obviamente durante todo el embarazo. ¿Recibió asesoría en lactancia materna? Sí, antes y durante el embarazo. Sí, durante el embarazo. Sí, una vez que nació mi bebé. No, no recibí. Imaginemos que ella no recibió. A continuación, en la pregunta de ¿le diagnosticaron alguna de las siguientes enfermedades durante el embarazo?
y además la pregunta que dice, ¿tomó alguno de los siguientes suplementos durante el embarazo? Nosotros podemos elegir más de una opción. Si es necesario para tu entrevistada, puedes elegir más de una opción. Por ejemplo, ¿le diagnosticaron alguna de las siguientes enfermedades durante el embarazo? Vamos a decir que a lo mejor fue alguna infección, pero en la parte de algunos, si consumió algunos de los suplementos que se mencionan, pues a lo mejor ella consumió todos. Entonces puedo elegir todos ellos, o a lo mejor solamente consumió ácido fólico y hierro. Entonces puedo elegir solamente dos. En estas dos preguntas es importante que tú registres todo aquello que la madre te reporte. Hasta aquí habrás finalizado el cuestionario sociodemográfico con historia clínica y con ello también habrás finalizado la encuesta de lactancia materna. Antes de finalizar, observarás este espacio que estás viendo en la pantalla, que es un espacio para observaciones, donde deberás anotar los datos que se hayan sido relevantes durante la situación de la entrevistada y que de alguna manera no hayas podido registrar o evidenciar en alguna de las preguntas de la encuesta. Es importante que pongas atención a todo lo que te dice la entrevistada y aquí aproveches para anotar a detalle todo aquello que a lo mejor te comentó de su experiencia como madre y que en las preguntas no lo viste reflejado. También es válido que anotes cualquier comentario o duda que pudieras haber tenido durante la aplicación. En caso de que no haya nada de esto, ningún comentario adicional o ninguna duda, entonces puedes anotar ninguno, como lo voy a hacer a continuación. Pero esto solo en caso de que no haya comentarios finales. Siempre trata de hacer algún comentario final que complemente tu encuesta o dar información de aquella que te proporcionó la entrevistada. Cuando tú des clic en enviar, vamos a darle clic, se habrá registrado tu encuesta. Verás que automáticamente te aparece este mensaje: gracias, esta encuesta ha sido registrada. Después de hacerlo, recuerda enviar un mensaje de texto o un WhatsApp a los colaboradores del Centro de Investigaciones Biomédicas que coordinan la aplicación de encuestas. Así, ellos se podrán cerciorar de que tu entrevista ha sido registrada y te podrán confirmar esta información. Hasta aquí los videos tutoriales. Muchas gracias.